Isaías nació en un periodo descrito por muchos historiadores como uno de los más caóticos y turbulentos de la historia de Israel y Judá. Este tiempo, ubicado en el siglo VIII a.C., estuvo marcado por profundas crisis tanto espirituales como políticas. Israel y Judá, que alguna vez fueron naciones guiadas por las leyes y preceptos de Dios, se encontraban ahora en una espiral descendente de decadencia moral y espiritual. El pueblo, que previamente había sido firme en su pacto con el Creador, estaba ahora sumido en prácticas idólatras, alejándose cada vez más de los principios que los habían sostenido como nación. Esta crisis interna no se limitaba solo a la esfera espiritual, también existía un entorno externo peligroso y amenazante. Israel estaba rodeado por naciones poderosas como Asiria y Babilonia, que representaban amenazas constantes de invasión y dominación. Estos reinos eran conocidos por su brutalidad y sus ambiciones expansivas, lo que añadía una capa de temor e incertidumbre a la ya delicada situación de Israel. En medio de esta oscuridad, Dios decidió intervenir de manera directa y especial. Fue en este escenario sombrío que Isaías, un hombre de profunda fe y rectitud, fue elegido por Dios para llevar a cabo una misión crucial: ser el portavoz de su voluntad ante un pueblo espiritualmente perdido. La elección de Isaías como profeta no fue un evento aleatorio, sino una decisión cuidadosamente planificada por Dios. Isaías fue seleccionado para ser una luz en medio de la oscuridad reinante, una voz que llevaría el mensaje divino de verdad y esperanza en tiempos de engaño y desesperación. La misión que se le encomendó a Isaías no fue sencilla ni libre de desafíos. El pueblo de Israel estaba endurecido, ciego a su propia decadencia moral y espiritual, y era reacio a aceptar corrección o advertencias. A pesar de estos obstáculos, Isaías demostró un coraje y una determinación inquebrantables para cumplir con su tarea. Consciente de las posibles repercusiones de su mensaje, no se acobardó, sino que se mantuvo firme en su propósito de transmitir fielmente las palabras que Dios le encomendó, sin importar las consecuencias. El llamado de Isaías fue acompañado de una visión imponente que marcaría su vida para siempre. En esta visión, Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado por serafines, criaturas celestiales poderosas que proclamaban sin cesar la santidad de Dios. Los serafines clamaban a gran voz: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6, 3. Este escenario celestial no solo reveló la majestuosidad y la santidad incomparables de Dios, sino que también destacó la profunda imperfección e indignidad de Isaías ante tal pureza. Profundamente conmovido por esta revelación, Isaías exclamó con angustia: «¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos». Isaías 6, 5. En este momento de desesperación, en lugar de ser destruido por su indignidad, Isaías experimentó la gracia purificadora de Dios. Uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido, tomado del altar, y tocó sus labios, declarando: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Isaías 6, 7. Este acto simbólico no solo eliminó la culpa de Isaías, sino que también lo preparó para la monumental tarea que tenía por delante. Tras esta purificación, Dios hizo una pregunta que resonó en el corazón de Isaías: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Isaías 6, 8. Isaías, ahora transformado por su experiencia, respondió con una valentía y determinación que han sido recordadas a lo largo de los siglos: «Heme aquí, envíame a mí». Esta respuesta no fue solo un acto de obediencia, sino también una afirmación de la transformación interna que Isaías había experimentado. Consciente de la magnitud del desafío que le esperaba, Isaías se ofreció voluntariamente para llevar el mensaje de Dios a un pueblo rebelde y endurecido, sabiendo bien que su misión requeriría un sacrificio personal considerable. Isaías, después de haber recibido su llamado divino y haberse comprometido plenamente con su misión, comenzó a llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Su misión profética no fue simplemente una labor de transmitir mensajes divinos, fue una confrontación directa con la realidad espiritual y moral de su tiempo. Su primera y principal tarea consistía en llevar un mensaje de advertencia y arrepentimiento al pueblo de Judá, una nación que, aunque había sido testigo de innumerables actos de fidelidad por parte de Dios a lo largo de su historia, se encontraba ahora en un estado avanzado de rebelión espiritual y moral. Judá,
Una vez una nación bendecida y protegida por Dios, había caído en la trampa de la idolatría y la corrupción. El pueblo había abandonado sus valores fundamentales y se había sumergido en prácticas que eran abominables a los ojos de Dios. Isaías fue llamado a confrontar esta realidad con un mensaje claro y contundente: debían arrepentirse y volver a los caminos de Dios. Sin embargo, Isaías sabía que esta misión no sería fácil de cumplir. Conocía bien la dureza de corazón de su pueblo, su resistencia a escuchar la verdad, y la indiferencia o incluso hostilidad con la que recibirían su mensaje. El mensaje que Dios dio a Isaías para el pueblo de Judá era uno de advertencia y de juicio inminente. Dios le dijo a Isaías que, aunque el pueblo oyera sus palabras, no comprenderían el verdadero significado, y aunque vieran las señales que él les mostraría, no percibirían su importancia. Esta declaración revelaba la gravedad de la situación espiritual en Judá. Sus corazones estaban tan endurecidos que se habían vuelto insensibles a la verdad divina. A pesar de este sombrío panorama, Isaías debía continuar proclamando el mensaje de Dios con valentía, confiando en que su misión, aunque difícil, era esencial para el plan divino. Además de su misión en Judá, Isaías también extendió su profecía a las naciones vecinas. Una de las profecías más notables de Isaías fue dirigida contra Babilonia, una de las superpotencias emergentes de la época. Babilonia era conocida por su enorme poderío militar, su riqueza descomunal y su influencia cultural. A los ojos del mundo, Babilonia parecía invencible, una nación que nadie podría derrotar. Sin embargo, Isaías, bajo la inspiración divina, profetizó la caída inevitable de Babilonia. Describió su destrucción con imágenes poderosas y vívidas, comparándola con la destrucción total que había caído sobre Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron arrasadas por el juicio divino debido a su maldad. Esta profecía no solo advertía sobre la caída de Babilonia, sino que también servía como un recordatorio de que ninguna nación, por más poderosa que sea, puede escapar del juicio de Dios si persiste en la injusticia y la idolatría. Otra nación que recibió la atención profética de Isaías fue Asiria, el imperio más temido de la región en ese momento. Asiria era una fuerza militar imponente que había sometido a numerosos pueblos, incluyendo a Israel y Judá, a través de campañas brutales y despiadadas. Los reyes asirios, conocidos por su crueldad y su ambición sin límites, parecían indomables. Sin embargo, Isaías anunció que Asiria también caería bajo el juicio de Dios. Esta profecía no solo era una declaración contra Asiria, sino una afirmación de la soberanía de Dios sobre todas las naciones. A través de Isaías, Dios dejaba claro que ningún poder terrenal, sin importar su fuerza o influencia, podía resistir su voluntad. Además de Babilonia y Asiria, Isaías pronunció juicios proféticos contra otras naciones vecinas que también se habían desviado de los caminos de Dios. Estas naciones incluían Filistea, Moab, Siria, Etiopía, Egipto, Edom, Arabia, Jerusalén y Tiro. Cada una de estas naciones recibió un mensaje específico que reflejaba tanto la justicia divina como la oportunidad de arrepentimiento y restauración. Isaías no solo advertía sobre la destrucción inminente que abordaba a estas naciones, sino que también ofrecía una visión de esperanza y redención para aquellos que estuvieran dispuestos a volverse a Dios y abandonar sus caminos perversos. Las advertencias de Isaías no se limitaron a las naciones extranjeras, también incluyeron a Jerusalén y Judá, las propias ciudades de su pueblo. Isaías, en sus mensajes dirigidos a estas ciudades, utilizó metáforas potentes y conmovedoras para ilustrar la relación rota entre Dios y su pueblo. Una de las imágenes más destacadas que empleó fue la de un padre dolorido y afligido al ver a sus hijos desviarse del camino correcto. Esta metáfora capturaba el amor y la preocupación profunda de Dios por su pueblo, así como el dolor causado por su desobediencia y alejamiento. Sin embargo, Isaías no fue solo un profeta de juicio y advertencia, también fue un profeta de esperanza. A lo largo de su misión, Isaías proclamó promesas de restauración y renovación para aquellos que se arrepintieran y volvieran sus corazones a Dios. En medio de sus severas advertencias, Isaías ofreció visiones de un futuro glorioso en el que la justicia y la paz prevalecerían. Describió un tiempo venidero en el que Dios gobernaría con rectitud, y el pueblo disfrutaría de un reino de armonía y prosperidad. Estas promesas de restauración eran un faro de luz en medio de la oscuridad, proporcionando consuelo y esperanza a un pueblo agobiado por la incertidumbre y el temor. Isaías, a lo largo de su misión profética, mostró un coraje extraordinario al enfrentar la resistencia tanto de su propio pueblo como de las potencias extranjeras.
Su mensaje, aunque a menudo duro y difícil de aceptar, estaba impregnado de una dualidad que reflejaba la naturaleza de Dios, severidad para con aquellos que persistían en la injusticia y misericordia para aquellos que buscaban arrepentirse. La vida y obra de Isaías siguen siendo un testimonio poderoso de la soberanía de Dios y de la importancia de vivir en obediencia y fidelidad a su voluntad. A través de su ejemplo, Isaías nos recuerda que, en medio de las pruebas y tribulaciones, la fe y la obediencia pueden traer luz y esperanza incluso en los momentos más oscuros. La vida de Isaías como profeta no solo se centró en pronunciar juicios divinos y ofrecer mensajes de esperanza al pueblo de Judá, también estuvo profundamente entrelazada con las figuras políticas de su tiempo, en particular con los reyes de Judá. Estas interacciones fueron momentos cruciales que no solo definieron su ministerio profético, sino que también influenciaron de manera significativa el destino de la nación. A lo largo de su misión, Isaías se relacionó con varios reyes, ofreciendo consejo divino, interviniendo en decisiones políticas clave y enfrentando las tensiones inevitables entre la voluntad de Dios y los planes humanos. Una de las relaciones más destacadas y significativas de Isaías fue con el rey Ezequías, un monarca que gobernó Judá durante un periodo de gran crisis. El reinado de Ezequías estuvo marcado por la amenaza constante de la poderosa Asiria, cuyo rey, Senaquerib, había lanzado una campaña militar agresiva con el objetivo de sublevar Jerusalén y anexar Judá a su imperio. Ante esta situación desesperada, Ezequías se encontraba en un punto de inflexión crítico. Debía decidir entre rendirse al poderío asirio o confiar en la protección divina, tal como Isaías le aconsejaba. Isaías, en su papel de consejero espiritual y profético, se convirtió en una figura clave en la corte de Ezequías. A medida que el ejército asirio se acercaba y la desesperación se extendía por Jerusalén, Isaías instó a Ezequías a resistir y a poner su fe inquebrantable en Dios. Le aseguró que Dios no abandonaría a su pueblo y que Senaquerib no lograría conquistar la ciudad. Según los relatos bíblicos, Isaías profetizó con firmeza que el rey asirio no entraría en Jerusalén ni lanzaría una sola flecha contra ella. Esta profecía, en medio de una situación tan desesperada, parecía desafiar la realidad. Sin embargo, en un giro milagroso, el ejército asirio fue devastado por una plaga misteriosa, y Senaquerib se vio obligado a retirarse, cumpliendo así la profecía de Isaías. Este evento no solo salvó a Jerusalén de una destrucción segura, sino que también consolidó la reputación de Isaías como un profeta verdadero, un hombre de Dios cuyo consejo era vital para la supervivencia de la nación. Esta interacción con Ezequías fue una demostración palpable del poder de la fe y de la soberanía de Dios en la historia de las naciones. A través de su consejo, Isaías no solo evitó una catástrofe militar, sino que también reforzó la confianza del pueblo en la protección divina, recordándoles que, incluso frente a las fuerzas más poderosas, la voluntad de Dios prevalecería. Sin embargo, no todas las interacciones de Isaías con los reyes de Judá fueron tan positivas o exitosas. Otro encuentro significativo fue con el rey Acaz, un gobernante que enfrentó una prueba de fe en medio de la creciente amenaza militar de Israel y Siria. Acaz, temeroso de las consecuencias de un ataque conjunto de estas naciones, consideró seriamente la posibilidad de aliarse con Asiria, buscando protección a través de un pacto político y militar, en lugar de confiar en la protección divina. Isaías, fiel a su llamado, se opuso con firmeza a este plan. Le recordó a Acaz que poner su confianza en alianzas humanas, especialmente con una nación tan pagana y violenta como Asiria, en lugar de en Dios, era una decisión extremadamente peligrosa que podría llevar a la ruina de Judá. Isaías subrayó que la dependencia en alianzas extranjeras en lugar de en Dios no solo era una falta de fe, sino una traición al pacto que Dios había establecido con su pueblo. Fue en este contexto de tensión y decisión que Isaías pronunció una de sus profecías más significativas y duraderas, la señal del nacimiento de Emmanuel, un niño cuyo nombre significa Dios con nosotros. Esta profecía tenía un doble significado. En el corto plazo, servía como una señal para Acaz de que Dios estaba presente con su pueblo y que, por lo tanto, no necesitaban temer a sus enemigos si permanecían fieles. En un sentido más amplio y profético, la promesa de Emmanuel apuntaba hacia un futuro lejano, prefigurando la venida del Mesías, quien traería la verdadera salvación a Israel y al mundo entero. Lamentablemente, Acaz decidió ignorar el consejo de Isaías y continuó con su plan de aliarse con Asiria. Esta decisión, aunque brindó una solución temporal a la amenaza inmediata, eventualmente llevó a una dependencia peligrosa y a la opresión de Judá bajo el yugo asirio, cumpliendo así las advertencias de Isaías.
Quizás la interacción más trágica y desgarradora de Isaías fue con el rey Manasés, el hijo de Ezequías. A diferencia de su padre, quien había sido un rey piadoso y reformador, Manasés se destacó como uno de los reyes más corruptos y malvados en la historia de Judá. Su reinado estuvo caracterizado por la idolatría desenfrenada, la injusticia social y la persecución brutal de aquellos que se oponían a sus prácticas o que permanecían fieles a Dios. Isaías, fiel a su misión profética y a pesar de los peligros, continuó proclamando la verdad divina, denunciando las acciones perversas de Manasés y advirtiendo sobre las terribles consecuencias que el reino enfrentaría si no se volvía a Dios. La firmeza y la valentía de Isaías frente a la corrupción y la maldad del rey no pasaron desapercibidas. Manasés, sintiéndose amenazado por las profecías de Isaías, lo consideró un enemigo personal y lo convirtió en un objetivo de su odio y venganza. La tensión entre Isaías y Manasés aumentó hasta convertirse en una enemistad mortal. Isaías, quien había servido como profeta durante muchos años y había guiado a la nación a través de tiempos de crisis, ahora enfrentaba la persecución directa del rey. Según la tradición judía y cristiana, esta confrontación culminó en el martirio de Isaías. Se dice que Manasés, en su odio y desprecio por el profeta, ordenó su ejecución de una manera extremadamente brutal. Isaías fue cerrado en dos con una sierra de madera. Este acto de violencia extrema no solo reflejaba la maldad de Manasés, sino también la resistencia inquebrantable de Isaías en su misión, incluso frente a la muerte. Aunque la Biblia no detalla explícitamente la muerte de Isaías, el apóstol Pablo alude a este tipo de martirio en Hebreos 11 y 37, donde menciona a aquellos que fueron cerrados en dos, lo que muchos interpretan como una referencia a la muerte de Isaías. El trágico final de Isaías subraya el costo personal de ser un verdadero profeta de Dios. Su vida y su muerte nos recuerdan la valentía necesaria para proclamar la verdad divina en un mundo que a menudo se resiste a ella. Isaías, a lo largo de su ministerio, demostró una devoción inquebrantable a Dios, sin importar las consecuencias personales. Su muerte, aunque trágica, es un testimonio eterno de su fe y compromiso con la verdad divina. El ministerio de Isaías, una vida marcada por una valentía sin igual y un compromiso inquebrantable con la verdad divina, culminó en un periodo de intensa persecución que finalmente lo llevó al martirio. Esta persecución fue desencadenada por su firme confrontación con las injusticias y la corrupción que proliferaban, bajo el reinado del rey Manasés, un gobernante que se había desviado por completo de los caminos de Dios. La persecución de Isaías comenzó en un contexto en el que Manasés, un rey infame por su maldad y su desprecio por los preceptos divinos, se sintió cada vez más irritado por las continuas advertencias y condenas que Isaías lanzaba en su contra. A diferencia de su padre, Ezequías, quien había valorado profundamente el consejo divino y había mostrado respeto por la voz de los profetas, Manasés no compartía estos valores. Bajo su liderazgo, Judá se sumió en prácticas idólatras, la inmoralidad se convirtió en la norma, y la cultura espiritual del pueblo se deterioró a un ritmo alarmante, alejándolos de sus raíces y de la relación con Dios. Isaías, fiel a su misión profética y a pesar del peligro que esto representaba para su vida, no se retractó ni suavizó sus mensajes. Continuó proclamando la verdad con una audacia que solo puede provenir de una fe profunda e inquebrantable. Sabía que su llamado no era simplemente advertir sobre las consecuencias del pecado, sino también ser un ejemplo vivo de obediencia a Dios, un testimonio de que la verdad debía ser proclamada, aun cuando hacerlo pusiera en riesgo su vida. Isaías comprendía que su misión no era solo espiritual, sino también moral. Debía desafiar y denunciar la corrupción y la injusticia, sin importar las consecuencias personales. A medida que la tensión entre Isaías y Manasés aumentaba, la furia del rey alcanzó un punto crítico. Manasés, decidido a consolidar su poder y a eliminar cualquier forma de oposición, vio en Isaías una amenaza que debía ser eliminada. La tradición sostiene que en su odio y desesperación por silenciar al profeta, Manasés ordenó su ejecución de una manera brutal y despiadada. Según los relatos, Isaías fue cerrado en dos con una sierra de madera, un acto que no solo reflejaba la crueldad extrema del rey, sino también la intensidad de la oposición que enfrentaba Isaías por su fidelidad a la misión divina. Este relato, aunque no está descrito con detalle en la Biblia, ha sido preservado en la tradición judía y cristiana como un símbolo del martirio y del sufrimiento que muchos profetas y siervos de Dios han soportado a lo largo de la historia por mantenerse firmes en la verdad. El apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos,
hace referencia a este tipo de martirio cuando menciona a aquellos que fueron cerrados en dos. Hebreos 11 y 37, lo que muchos interpretan como una alusión directa al destino de Isaías. Este pasaje, en su contexto, sugiere que la historia de Isaías y su sacrificio eran bien conocidos entre los primeros cristianos, quienes veían en él un ejemplo supremo de la valentía y la fidelidad que se esperaba de todos los creyentes. El martirio de Isaías no fue simplemente un acto de violencia física, fue, en un sentido más profundo, una representación de la eterna lucha entre la verdad divina y la maldad humana. Isaías se mantuvo firme en su fe, a pesar de enfrentarse a un poder terrenal decidido a destruirlo. Su muerte no solo es recordada como un final trágico, sino como un testimonio poderoso de que aquellos que siguen a Dios a menudo deben estar dispuestos a enfrentar el rechazo, la persecución e incluso la muerte por la causa de la verdad. Las lecciones que se pueden extraer de la persecución y el martirio de Isaías son numerosas y profundas. En primer lugar, su vida nos enseña que la fidelidad a Dios no garantiza una vida libre de dificultades. Al contrario, a menudo significa estar dispuesto a sufrir por la justicia y la verdad. Isaías nos muestra que el verdadero valor reside en mantenerse firme en la misión que Dios nos ha dado, sin importar las consecuencias, porque la obediencia a Dios trasciende cualquier temor humano. En segundo lugar, la historia de Isaías subraya la importancia de la verdad y la justicia en una sociedad corrupta. Isaías no temió enfrentarse al poder opresivo de Manasés porque entendía que su lealtad última era hacia Dios, no hacia los hombres. Este valor moral, que le costó la vida, es un legado que ha inspirado generaciones a defender la verdad, incluso en las circunstancias más adversas. Su ejemplo es un recordatorio poderoso de que la verdad divina es inmutable y debe ser proclamada, sin importar el costo. La vida y misión de Isaías trascienden los confines de su propia época, ofreciendo una rica fuente de lecciones espirituales y morales que continúan siendo de gran relevancia en la actualidad. A través de su inquebrantable fe, su valentía frente a la adversidad y su firme compromiso con la verdad, Isaías dejó un legado que sigue inspirando a creyentes, teólogos y estudiosos por igual. Su historia nos invita a reflexionar profundamente sobre temas universales como la fe, la confianza en Dios y el poder transformador de la verdad, todo lo cual sigue siendo crucial en la vida espiritual y moral de cualquier persona. La fe y valentía inquebrantables de Isaías son, quizás, las cualidades más destacadas de su vida y ministerio. A lo largo de su misión profética, Isaías enfrentó desafíos monumentales. No solo tuvo que lidiar con la resistencia y la indiferencia de su propio pueblo, sino que también tuvo que confrontar la hostilidad directa de poderosos reyes y líderes políticos. A pesar de estos enormes desafíos, Isaías nunca se desvió de su misión. Su historia nos recuerda que la verdadera fe no es una cualidad pasiva, sino activa y resistente, una fuerza poderosa que nos sostiene incluso en las circunstancias más difíciles. Isaías nos enseña que cuando estamos verdaderamente comprometidos con nuestra misión divina, debemos estar preparados para enfrentar la oposición, la incomprensión e incluso el peligro, con una determinación que no cede ante ninguna adversidad. La confianza en Dios, otro tema central en la vida de Isaías, se manifiesta a lo largo de sus numerosas profecías y enseñanzas. Isaías enfatizó repetidamente que confiar en Dios es fundamental, especialmente cuando las circunstancias externas parecen desesperanzadoras o amenazantes. En sus advertencias a los reyes de Judá, como en los casos de Acaz y Ezequías, Isaías subrayó que la verdadera seguridad no se encuentra en alianzas políticas, en la fuerza militar o en la sabiduría humana, sino en la confianza plena en la voluntad y el plan de Dios. Ya fuera enfrentando la amenaza inminente de invasión por parte de Asiria o advirtiendo contra la tentación de buscar protección en alianzas con naciones paganas, Isaías proclamó con claridad que Dios es el único refugio seguro. Esta lección, tan relevante en su tiempo, sigue siendo vital hoy. Confiar en Dios no significa que estemos libres de dificultades o desafíos, sino que, en medio de ellos, podemos estar seguros de que Dios tiene un plan mayor, uno que trasciende nuestras limitadas perspectivas humanas y nos guía hacia un propósito divino más elevado. El poder de la verdad divina es otro aspecto crucial del legado espiritual de Isaías. A lo largo de su vida, Isaías proclamó la verdad con una convicción y claridad que no dejaban lugar a dudas. Incluso cuando esta verdad era incómoda, impopular o directamente peligrosa, Isaías se mantuvo firme, desafiando la corrupción y el pecado que impregnaban la sociedad de su tiempo. Su compromiso con la verdad, aunque lo llevó al martirio,
demostró que el poder de la verdad divina supera cualquier fuerza humana. Isaías nos recuerda que vivir en la verdad y proclamarla no es solo un deber moral, sino un acto de obediencia a Dios que tiene un impacto duradero. En un mundo donde la verdad a menudo se ve comprometida por intereses personales o políticos, el ejemplo de Isaías nos llama a defender la verdad, a pesar de las consecuencias, porque en ella reside la justicia y la renovación espiritual. Además de su firmeza en la verdad, Isaías nos deja una profunda enseñanza sobre el valor del arrepentimiento y la restauración. Aunque Isaías fue un profeta de juicio, también fue un portador de esperanza para aquellos dispuestos a volverse a Dios. En medio de sus severas advertencias, Isaías ofreció visiones de un futuro en el que la justicia y la paz prevalecerían, donde los corazones de las personas serían transformados y la relación con Dios restaurada. Esta promesa de restauración no solo era un consuelo para los contemporáneos de Isaías, sino que sigue siendo una fuente de esperanza para todos aquellos que buscan redención. Isaías nos enseña que, sin importar cuán lejos hayamos caído en el pecado o la desobediencia, siempre existe un camino de regreso a Dios, un camino marcado por el arrepentimiento sincero y la gracia divina. Su mensaje de restauración es un recordatorio de que la misericordia de Dios es infinita y que, a través de un corazón arrepentido, podemos encontrar un nuevo comienzo. Finalmente, el martirio de Isaías y su vida dedicada al servicio de Dios son un testimonio poderoso de lo que significa vivir con un propósito trascendental. Isaías no vivió solo para su propio tiempo, su vida, sus enseñanzas y su sacrificio han dejado una huella indeleble en la historia de la fe. Su ejemplo continúa inspirando generaciones a vivir con integridad, a confiar en Dios en todas las circunstancias y a defender la verdad sin importar las consecuencias. Isaías nos muestra que el verdadero poder no reside en la fuerza física, la riqueza material o la influencia política, sino en la fidelidad a Dios y en el compromiso con la misión que Él nos ha dado. A través de su vida, Isaías nos enseña que el verdadero significado y propósito de la vida se encuentran en la dedicación total a la voluntad de Dios, una dedicación que puede llevarnos a hacer sacrificios, pero que también nos asegura un legado que trasciende nuestra existencia terrenal. En resumen, la vida y misión de Isaías son una fuente rica de lecciones espirituales y morales que siguen siendo aplicables en nuestros días. Isaías nos invita a examinar nuestras propias vidas a la luz de su ejemplo, preguntándonos si estamos viviendo con la misma fe, valentía y compromiso con la verdad. Su historia nos enseña que la verdadera grandeza se encuentra en la fidelidad a Dios, en la confianza en su plan, y en la disposición a sacrificarlo todo por la causa de la verdad divina. A través de su vida y muerte, Isaías sigue siendo un faro de inspiración, recordándonos que, aunque el camino de la fe y la verdad pueda ser difícil y lleno de desafíos, es el único camino que conduce a la verdadera paz, justicia y cumplimiento del propósito divino. Su legado espiritual es una guía poderosa para todos aquellos que buscan vivir con propósito y dedicación en un mundo que a menudo se desvía de los principios eternos de justicia, verdad y amor.